Bienvenidos al curso de actualización de modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, ese diplomado virtual en el cual podremos analizar y comentar cada una de las nuevas modificaciones que se ha hecho a la Ley de Contrataciones del Estado. Este curso está pensado en 6 módulos de media hora cada uno, a efectos de poder comprender y sobre todo establecer las herramientas necesarias y adecuadas para la interpretación del articulado de la Ley de Contrataciones del Estado y sobre todo analizar esas nuevas disposiciones. Vamos a empezar de unos aspectos básicos a efectos de poder tener las herramientas necesarias, ¿de acuerdo?, para poder comprender, interpretar el fondo de la ley. Recordemos que la Ley de Contrataciones del Estado ha sufrido varios cambios en el tiempo. Basta recordar simplemente el decreto legislativo 1017, en el cual, en el marco de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se aprobó esta norma en el año 2008. Posteriormente, ha recibido una modificación por parte de una ley y después hubo unas disposiciones en las cuales se han ido modificando. Posteriormente, sale la ley 30225, la cual tuvo una vacatio legis hasta la publicación de su reglamento, la cual entró en vigencia el 2016. Fíjense que en el año 2016 se modifica la norma, digamos, tenemos una nueva normativa, la ley 30225, que entra en vigencia. No obstante, se publica el decreto legislativo 1341 con fecha de 7 de enero del 2017. Esa norma entra en vigencia una vez publicado su reglamento, ¿no?, el cual ha sido modificado a través del decreto supremo 350, perdón, el decreto supremo 056-2017 EF, el cual fue publicado el 19 de marzo de este año, 2017, y recién ha entrado en vigencia el 3 de abril. Como se darán cuenta, ha habido una serie de normas que se han ido dando en el tiempo. ¿Cómo entender ese cambio normativo? Siempre, cada cierto tiempo, la Ley de Contrataciones del Estado sufre algún cambio, sufre alguna modificación. Es más, actualmente hay un proyecto de ley en el Congreso que dentro de poco se van a modificar algunas normas puntuales del decreto legislativo 1341, ¿no? Me estoy refiriendo precisamente a modificaciones que tienen que ver con impedimentos y con el carácter del arbitraje ad hoc. ¿Okay? Eso lo veremos más adelante puntualmente, algunos aspectos de estas nuevas modificaciones. Y en sí hay un nuevo cambio también que yo considero de carácter sobre todo pragmático y cultural, si podríamos decir, si cabe esta palabra, dentro de esta nueva visión que tiene el sistema de contrataciones del Estado. ¿A qué me refiero? Veamos. Vamos a ver un poco cómo ha sido el aspecto en Latinoamérica en general, el tema de las contrataciones del Estado. Por ejemplo, en Bolivia, hace unos años, no muchos tampoco, hubo un escándalo de corrupción respecto del mismo presidente Evo Morales, en el cual, si ustedes recordarán aquellas noticias de ese tiempo, a través de su enamorada, ¿okay?, de Evo Morales, una enamorada que tuvo bastante tiempo, ella, de tener un trabajo común y corriente, pasó a tener
contrataciones millonarias a través del Estado. Estas contrataciones millonarias obviamente pues alcanzaron a Evo Morales, ¿no? ¿Cómo es posible que a través de esta persona que no tiene experiencia de pronto empiece a tener contratos millonarios con el Estado? Sin ir muy lejos también, en Argentina, a un exministro de Kirchner, cuando fue capturado, este era un ministro que se encargaba de obras, ¿de acuerdo? Fue capturado cuando iba a un convento, ¿okay?, a enterrar, a esconder una suma importante de dinero. Entonces los policías lo capturan y también hacen una investigación, pues, o un allanamiento a su casa, encontrando no solamente más dinero, sino también una cantidad importante de armamento. Como se ve, esta persona, el dinero que tuvo de ingresos provenía pues de contrataciones del Estado. Veamos un ejemplo más. En el Perú, Belaúnde del Ocio, ¿no?, tenía una empresa vinculada a él, ganó 7 millones en la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Como se sabe, Belaúnde del Ocio, cercano a la pareja presidencial de entonces, tuvo algunas empresas vinculadas en la cual tenía pues contrataciones, realizaba contrataciones con el Estado a efectos de digamos, tener una mayor cantidad de dinero, ingresos de dinero, los cuales evidentemente hacían notar corrupción de por medio. ¿Es así? Entonces, ese tema de las corrupciones es un tema muy importante que ha calado en esta temática y dentro de este curso también. Como se sabe, las contrataciones con el Estado ha sido utilizado por mucho tiempo como un instrumento de corrupción, en el cual tenemos por un lado al administrado que, queriendo ser participante, contratista de una obra, ¿okay?, se colude con un funcionario público. Este funcionario público, en base a coimas, dádivas o cualquier otra entrega de dinero o favoritismo, concedía el otorgamiento de una buena pro a un determinado proveedor, ¿no? Las corrupciones se encuentran pues en toda escala en el Perú. Va desde una municipalidad al gobierno regional y hasta el gobierno nacional, ¿no? Y eso pasa pues evidentemente también por los ministerios. Un caso famoso también es el del ministro o el exministro Saavedra, que en realidad realizó compras de computadoras en el Ministerio de Educación. Un escándalo en el que hoy el proveedor al que se le compró no pues es una empresa realmente que responde, no tiene la capacidad para responder, y sobre todo que se está comprando computadoras con precios inflados. Ese es otro aspecto que vamos a ver también en las próximas sesiones respecto de la elaboración del expediente técnico. Si un expediente técnico está mal elaborado, ¿qué quiere decir un expediente técnico? Es decir, la capacidad que tiene una entidad para poder determinar qué es lo que necesita. Si una entidad necesita computadoras, entonces tiene que comprar las computadoras que se adecúen, ¿okay?, a la vigencia tecnológica. No puede comprar pues computadoras del año 2014, 2013, en el cual tiene pues un sistema operativo ya obsoleto, ¿no? Lo mismo pasa, hace poco escuché un caso de un área usuaria de una entidad que adquirió impresoras. ¿Cuál fue el problema? Que compraron unas impresoras, muy bonitas estas, sin embargo no compraron los cartuchos o la provisión de los cartuchos en el tiempo. Esta falta de suministro hacía que simplemente
estas estas impresoras compradas no puedan usarse, ¿no? Simplemente la tenían empaquetadas, bonitas en una esquina, empolvándose, sin poder usar por la falta del suministro adecuado de estos cartuchos de tinta. ¿Ok? Sigamos entonces. Un caso más, y abundan en realidad los casos en los cuales el tema de la corrupción, por un lado, y del mal manejo de la elaboración de los expedientes técnicos. Un caso, como les comenté, muy parecido al del Ministerio de Educación, pasó en el Congreso. ¿Qué pasó en el Congreso? Bueno, se aprobaron las compras de computadoras con sobreprecio. Un escándalo mediático en el cual, muy parecido al caso anterior, se compró computadoras a una empresa en las cuales no tenía toda la capacidad técnica para poder responder sobre ello. Entonces, se cuestionó mucho también el método de contratación. Este método de contratación cuestionado fue a través del convenio marco. El convenio marco, que también vamos a tener oportunidad de poder desarrollarlo, sus alcances, permite hacer compras de manera directa o más rápidas que un proceso de selección clásico, ¿de acuerdo? Es decir, eso se puede incluso realizar a través, simplemente vía virtual, de un conjunto de proveedores que ya el OCE previamente ha determinado. Entonces, lo que hace una entidad es ir al producto que quiere, escoger el producto que quiere, y sobre esa base ya escoge al proveedor para que le realice la venta. No hay un procedimiento clásico, no hay un procedimiento en el de etapas, porque se entiende que estos productos, al ser comunes en el mercado, entran en un catálogo electrónico. Tal como uno puede realizar una compra en eBay, una compra en Amazon, una entidad puede realizar esta compra a través del catálogo del convenio marco. En ese sentido, el Congreso realiza esta compra importante, millonaria, pero con precios inflados, con computadoras que realmente no valían el precio que se indicaba. En consecuencia, es una pérdida que se genera para el Estado. Se anuló este contrato, obviamente al darse esta nulidad del contrato, el proveedor pues demanda pues obviamente por daños y perjuicios al Estado. Muy bien, esas son, digamos, las zonas álgidas que tiene toda contratación con el Estado. Esos dos aspectos que quiero que se recuerde bien, que se remarque bien, son las que infunden, digamos, los cambios normativos que vamos a ver ahora en el Decreto Legislativo 1341. Retomemos. Por un lado está el tema de la corrupción, ¿okay? La corrupción de los funcionarios públicos, y por otro lado está el tema de la mala elaboración de los expedientes técnicos, la mala opción al momento de elegir un proveedor adecuado. Muy bien, estos dos aspectos. Cabe resaltar nuevamente el del aspecto técnico, la elaboración del expediente técnico, y el de la corrupción. Son elementos que se van a ver claramente en la modificación que ha tenido el decreto a raíz del Decreto Legislativo 1341. Finalmente, un caso muy sonado que hasta esos días ha calado fuertemente, no solamente por su repercusión en obras que se han ido dando en todo el Perú, obras importantes, obras grandes de infraestructura, sino porque atañe a corrupción de presidentes de la República, presidentes y expresidentes. El caso de Toledo, el caso de Humala y el caso de Alan García. Odebrecht reconoce que ha emitido sobornos, o dado sobornos, a funcionarios peruanos.
sobornos millonarios en los cuales han ido cayendo varios exfuncionarios y siguen en la actualidad cayendo algunos más. El caso de Odebrecht es paradigmático al ver cómo una empresa sistemáticamente ha ido realizando este tipo de operaciones, ganando licitaciones importantes, y en otros casos, a pesar de estar impedida para participar en contrataciones, ha habido normativa especial que se ha sacado a efectos de permitir a esta empresa poder contratar con el Estado. Entonces, a este punto quería llegar con ustedes para poder ver que ese aspecto de las contrataciones del Estado, que están rodeadas de corrupción, que están rodeadas de malos funcionarios al elaborar sus expedientes técnicos, trae consigo que en la ejecución de la obra sean pues obras realmente que queden inconclusas, mal hechas y que generen a la postre mayores gastos al Estado. Sin ir muy lejos, también podemos ver en el Callao obras que han quedado inconclusas, paralizadas. Hay un nuevo cambio sobre esto, una nueva mentalidad en la cual se quiere cambiar esta situación y que es tendencia actualmente y de la cual es importante mencionarla porque en los meses siguientes y en los años siguientes también esta tendencia va a ir sosteniéndose y marcándose cada vez con más fuerza. ¿A qué me refiero? Actualmente, ya en vigencia, existe una norma que es el ISO 37001. Esta es una norma internacional que exige la participación tanto de proveedores, contratistas, empresas privadas y empresas públicas a que adapten su sistema normativo interno, a efectos de evitar cualquier tipo de soborno. Entonces, esta norma tiene como función permitir que las empresas privadas y las empresas públicas no puedan, digamos, dentro de su estructura interna, dar esas facilidades o reprimir estas conductas de anticorrupción o estos delitos que están enmarcados dentro del Código Penal. A raíz de esa norma han salido normas internas peruanas, porque se recordará que el ISO es una norma técnica que el INACAL actualmente ya la aprobó, y existen entidades privadas y entidades públicas que ya la están adoptando, ya la están apropiando para sí dentro de su estructura interna y los mecanismos que realizan tanto para las contrataciones del Estado como para cualquier otra actividad dentro de una función interna, tanto de una entidad pública como privada. Muy bien. A raíz de eso se han publicado, repito, otras normas relacionadas a este ISO 37001. Normas como el cohecho internacional. Es una norma de tipo penal en la cual exime de responsabilidad, fíjense la trascendencia de esta norma, porque exime de responsabilidad penal aquellas empresas que han adoptado sistemas de prevención. Esos sistemas de prevención no es otra cosa que el sistema compliance que la norma ISO 37001 adopta. Adopta para que los funcionarios públicos y empresas privadas manejen dentro de sus sistemas de prevención. Es decir, esta norma es preventiva, a efectos de evitar cualquier tipo de actos de soborno que se puedan estar manejando dentro de una entidad. Muy bien. Vamos a ver cómo esto influye en las contrataciones con el Estado. Eso lo vamos a ir viendo cuando leamos y veamos y analicemos cada uno de los artículos
de la Ley de Contrataciones del Estado. Y va a resaltar, se va a ver a la vista, cómo influye esto. Porque recordemos que todo apartado o toda norma legal, ¿okay?, toda norma legal, tiene como propósito incentivar una conducta, muy bien, incentivar una conducta o desincentivar esa conducta reprimiéndola. Tenemos dos opciones entonces. Si yo quiero que haya más formalidad en el mercado, yo voy a emitir normas que incentiven a los empresarios a adoptar posturas, actividades, acciones, a efectos de que puedan adoptar medidas a favor de su formalidad. Por ejemplo, si yo quiero que una empresa esté inscrita en SUNAT, que pague a sus trabajadores, entonces yo puedo formalizar esta empresa a través de normas que quizás puedan ser, por ejemplo, reducción de impuestos. Muy bien. Campañas en las cuales se realicen actividades de formalización, no sancionadora, porque ese es el otro aspecto de la norma. Una norma también puede incentivar conductas a través de reprensión. Las clásicas conductas son las que da el Código Penal. El Código Penal te dice, si tú cometes este delito, entonces vas a tener esta sanción. Son esas dos las formas que tiene toda norma legal para poder desear o incentivar una actividad determinada. La ley de contrataciones no es ajena a eso. La ley de contrataciones también incentiva y también sanciona. Muy bien, esas son las dos opciones. Toda persona tiene derecho a contratar con el Estado. Y las entidades tienen la obligación de, si en la oportunidad en que van a contratar con una persona, tienen que hacer un concurso. No pueden contratar directamente como lo haría un privado. Un privado simplemente va a la tienda y compra algo. Una entidad del Estado tiene que hacer un concurso público. Muy bien. ¿Esto a efectos de qué? Permitir a la sociedad, a la población, a los proveedores en general, poder participar en este contrato. Pero no es porque simplemente un privado tenga el derecho de participar, sino porque se trata de influir la competencia en el mercado. La competencia en el mercado reluce a todas las empresas que quieran participar a sacar lo mejor de ellas. Entonces, ¿qué es lo que te permite la competencia? Que distintos proveedores o participantes compitan entre ellos y oferten el mejor precio. Yo puedo, como empresa privada, competir con otra, y yo, si quiero ganar ese proceso de selección, lo que voy a hacer es disminuir mis costos a efectos de ofrecer un mejor precio. Ello, la entidad pública se va a ver beneficiada, porque si yo voy a comprar directamente con un solo proveedor, este proveedor me va a poner su precio y yo no voy a tener otra opción que aceptar su precio y pagar lo que me está pidiendo. Pero en un ambiente de competitividad, yo voy a poder escoger entre varios, y esos varios van a tener que luchar para ofrecer su mejor precio, y yo voy a poder escoger el más barato o el que más me convenga de acuerdo con mis necesidades. Porque eso también tiene que estar, ojo, en función también de la calidad del bien. Son dos aspectos que la entidad tiene que tener en cuenta al momento de contratar. El bien, la calidad del bien y el precio. Veamos este gráfico. Desde el año 2008 existía, como les indicaba, una mayor participación de los privados en los procesos de selección. Por ejemplo, en el caso de obras, como se puede apreciar esa línea morada, existía en el 2008 al menos 4.1 participantes en promedio por cada proceso de selección. Mientras que en bienes y servicios había un aproximado de entre 2 a 1.7. Sin embargo, con el tiempo, digamos el 2009, el 2010, 2011, 2012, el 2013, vemos que esta brecha
se ha ido disminuyendo. ¿Esto qué quiere decir? ¿A qué se debe esto? En realidad se debe a que, si ustedes han visto los procesos de selección en estos años, y actualmente también seguimos sufriendo un poco por la misma norma en realidad. La misma ley de contrataciones, al tener una serie de requisitos, exigencias y sanciones, no ha incentivado la participación de los proveedores. Al contrario, ha habido un desincentivo a los participantes, porque yo cuando quiero participar en una contratación con el Estado, tengo que asumir una serie de costos. Tengo que preparar una oferta económica, una oferta técnica, la cual me cuesta realizar. Pero aparte tengo que pagar mi inscripción en el RNP, tengo que pagar algunas tasas que me exige el OCE o la entidad privada, la entidad pública, perdón. Entonces, yo asumo una serie de costos, tengo que incurrir en una serie de gastos y aún eso no me implica que me vaya a otorgar la buena pro a la entidad. Muy bien. Entonces, esta serie de requisitos, burocracia, todos estos aspectos técnicos, el hecho mismo que la ley tenga más de 60 artículos y que su reglamento tenga más de 200 y que aparte existan una serie de directivas y aparte tengamos opiniones de los, tenemos un conglomerado de normatividad que simplemente hace confundir y hacer más complejo una contratación. Es notorio los casos en los cuales ahora el ganador no es aquel competidor que te ofrece el mejor precio o el mejor producto, sino es aquel que es un experto en la preparación de documentos. Entonces hay algunas empresas que ya se han hecho expertas en la ciencia de la documentología, ¿no es así? Es decir, aquellos que son ya solamente peritos, expertos en la preparación de documentación, lo cual pues obviamente no es lo más óptimo, no es lo más idóneo en una contratación. Muy bien, entonces estos son aspectos claves que hay que tener en cuenta como preámbulo para este curso que estamos impartiendo hoy. Es interesante notar que nuestra ley de contrataciones no solamente son normas técnicas que se aplican en un contrato determinado, sino que son producto también de la experiencia que ha habido en años anteriores y que hay que tener en consideración cómo la evolución de las contrataciones del Estado ha ido cambiando en el tiempo. Esto es importante porque nos permite ver por qué ha habido un cambio legislativo de un lado a otro lado, por qué se vuelve, por qué se retrocede, por qué la norma te pide que haya un registro nacional de proveedores, por qué se ha cambiado sus tasas. Es decir, ha habido una serie de cambios que solamente se pueden responder a partir de la experiencia, a partir de casos concretos que han habido en el OCE o en el tribunal del OCE, o que en general a raíz de los casos como Odebrecht se han podido ver. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, a raíz de este tema de anticorrupción que se quiere plantear ahora, a raíz de eso se han modificado varios artículos y normas, las cuales justamente quieren evitar el tema de la anticorrupción. Para eso veamos un ejemplo. El decreto legislativo 1341 incorporó un principio nuevo que vale la pena comentar, que es el principio de integridad. Fíjense, este principio de integridad, ¿qué es lo que te dice? La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad, la veracidad, con la finalidad de evitar cualquier práctica indebida, la misma que en caso de producirse debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. Ya se tiene un principio.
un principio de integridad por el cual debe estar marcada toda ley de todo proceso de contratación. El hecho de que la honestidad guíe, sea la directiva de todas estas contrataciones del Estado. ¿Esto cómo se plasma en la práctica? Evidentemente, ahora la ley exige que todo contrato con una entidad pública tiene que estar dentro de su contenido, o tiene que incluir una cláusula de anticorrupción. ¿Bien? Esa cláusula de anticorrupción establece claramente que estos actos incluso pueden originar la resolución del contrato, sin beneficio, ¿ok?, sin beneficio de los daños e indemnizaciones que le corresponderían a un particular. En una situación normal, una resolución del contrato por parte de la entidad acarrea, ¿okay?, digamos, si no hubo ningún incumplimiento, ¿okay?, si no hubo ningún incumplimiento por parte del contratista, una resolución unilateral por parte de la entidad le otorga el derecho a una indemnización por daños y perjuicios. Muy bien. Pero con esta cláusula anticorrupción, a pesar de que el contrato se ha ido ejecutando de manera adecuada, cumplida, ¿okay?, pero se detecta que si esa empresa ha sobornado a un funcionario público de esa entidad a efectos de ganar la buena pro, entonces la entidad tiene que resolver ese contrato. Y ya no le otorgaría esa indemnización por daños y perjuicios. Muy bien. Para concluir este primer módulo, quisiera citar esta frase que se encuentra incluida dentro de la exposición de motivos de la ley 30225, que es pertinente a lo que estamos comentando. Este es un documento preparado por el BID acerca de la actualización de la evaluación de los sistemas de adquisiciones públicas. ¿Qué es lo que nos dice el BID? El legado de la historia, fíjense, lo que estábamos comentando, la historia de las contrataciones del Estado es tan importante de saberla, porque nos permite saber de dónde hemos venido y hacia dónde vamos, hacia dónde proyectamos. El legado de la historia reciente del Perú contribuyó a consolidar una rígida cultura de control que originó la superposición de funciones y la duplicación de requisitos. Muchas de sus disposiciones de la ley aún se ven influidas por esta cultura de control y vuelven el proceso de adquisición excesivamente oneroso. La complejidad del entorno normativo y del enfoque legalista de los organismos supervisores continúa socavando la eficiencia del sistema. Al existir tantas normas, duplicidad de requisitos, hace pues un costo mayor una contratación del Estado. Por eso no es tonto pensar el por qué tantos incumplimientos con los contratos. Si uno revisa las estadísticas del Tribunal del OCE, se va a dar con la sorpresa de que una gran cantidad de los casos que se ven en este tribunal es por la no suscripción del contrato. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué los proveedores que obtienen la buena pro no suscriben los contratos? Sencilla razón. Se han dado cuenta que cumplir con ese contrato les va a ser más oneroso que no cumplirlo. Es preferible no cumplir un contrato a cumplirlo, porque me va a generar mayores gastos. Prefiero no contratar con el Estado 1 o 2 años a perder una gran cantidad de dinero por cumplir ese contrato. Malas preparaciones técnicas, expedientes técnicos y ofertas económicas por parte de los proveedores.